El día de ayer, en pleno Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, fue asesinado Carlos Manzo, quien era conocido como el llamado Bukele mexicano. Carlos Manzo hasta el día de hoy había sido el único alcalde de toda la República Mexicana que se había atrevido a enfrentar al crimen organizado. Hoy las redes acusan al gobierno estatal y federal de haber abandonado a este alcalde a su suerte. Hoy las redes se han inundado con un sinfín de reclamos al gobierno mexicano. A Claudia Sheinbaum le ha explotado en las manos la crisis de la inseguridad y de eso hablamos en este video. El Tratado de Libre Comercio permitió que los aguacates del estado de Michoacán se pudieran apoderar de una gran parte del mercado estadounidense. Gracias a este factor, desde 1995 los dólares fluyeron a la ciudad de Uruapan, que es el centro de la producción aguacatera de todo el país. Esto, que debió de haber sido una gran bendición, trajo un sinfín de tragedias para los habitantes del estado de Michoacán. Porque tristemente, en este país, a donde llegan los dólares, también llega el crimen organizado. A partir de ese momento, los productores de aguacate en Michoacán fueron víctimas de la extorsión y del secuestro. Muchos optaron por marcharse y otros optaron por coexistir con el crimen organizado. El hartazgo provocó en su momento la creación de las llamadas autodefensas en el estado de Michoacán, que por cierto, uno de sus líderes, de nombre Hipólito Mora, fue asesinado en una emboscada en junio de 2023 sin que la Guardia Nacional interviniera. Uruapan, en el estado de Michoacán, se convirtió rápidamente en una de las ciudades más violentas de todo México. La gente, cansada de esta situación, optó por escoger a alguien como Carlos Manzo, quien llegó al poder en septiembre de 2024 por la vía independiente. A partir de ese momento, Carlos Manzo asumió una postura bastante agresiva contra el crimen organizado. Carlos Manzo rechazaba la postura de abrazos y no balazos que sostuvo durante todo su sexenio el expresidente López Obrador. Carlos Manzo alegaba que era necesario una estrategia mucho más agresiva contra el crimen organizado y contra el narcotráfico en México, porque de lo contrario lo que va a pasar es que va a llegar el momento en que la gente se harte de todo y opte por tomar las armas. Por este tipo de ideas, a Carlos Manzo se le conoció con el sobrenombre de el Bukele mexicano, en referencia a Nayib Bukele, quien acabó con las pandillas en El Salvador. Carlos Manzo optó por pedir ayuda en más de una ocasión. Para él, los alcaldes en México se encuentran completamente rebasados porque no se enfrentan contra criminales comunes y corrientes, sino contra cárteles que están armados hasta los dientes y que tienen recursos suficientes para corromper a cualquiera. Para el pasado 25 de septiembre, Carlos Manzo anunció que gracias a la coordinación de los 3 niveles de gobierno, más de 200 agentes de la Guardia Nacional se desplegarían en la ciudad de Uruapan para contrarrestar al crimen organizado. Sin embargo, para el pasado 9 de octubre, el propio Carlos Manzo denunció que estos 200 agentes de la Guardia Nacional habían sido retirados de la ciudad de Uruapan sin ningún tipo de explicación. Carlos Manzo alegó que esto dejaba a Uruapan en una situación de una gran vulnerabilidad. Esto hizo que Carlos Manzo le pidiera de forma directa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no dejara solo a Uruapan en su lucha contra el crimen organizado por ningún motivo.
Carlos Manso alegó que el gobierno federal debe de asumir al 100% la tarea de enfrentarse al crimen organizado, que los alcaldes en México no tienen ni la capacidad ni los recursos para poder hacerles frente. Lo cierto es que nunca sabremos por qué el gobierno federal nunca tomó en serio los pedidos de auxilio del que fuera el alcalde de Uruapan. Quizás porque pensaban que Carlos Manso estaba usando el tema de la delincuencia y de la seguridad para posicionarse como candidato a gobernador en las elecciones de 2027. Además, Carlos Manso también había despotricado contra el gobernador del estado de Michoacán, Bedoya, a quien había acusado de haber entregado el estado al crimen organizado. Carlos Manso también se había enfrentado con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le pidió que intentara detener a los delincuentes sin dar un solo disparo. Sobre Morena, Carlos Manso dijo que este partido se había corrompido y que si no detienen al crimen organizado, la gente los va a sacar a patadas del estado de Michoacán. Es en este contexto en que fue asesinado el alcalde de Uruapan el día de ayer en pleno Festival de las Velas en Uruapan. Carlos Manso contaba con 14 agentes de la Guardia Nacional que se encargaban de protegerlo. La duda es para qué sirvieron estos 14 elementos de la Guardia Nacional si aún así lo mataron. Para los que no lo sepan, la zona de Uruapan y alrededores, como Pátzcuaro, son famosos por los eventos que se llevan a cabo en estas fechas. Por eso generó un gran impacto esta noticia, porque los delincuentes ya no respetan ni el Día de los Muertos. Las redes sociales se han inundado de quejas contra el gobierno federal. Acusan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de haber abandonado a su suerte al alcalde de Uruapan. El gobierno, por su parte, ha convocado al Gabinete de Seguridad y ha prometido que no habrá impunidad en este caso y que se llevará a la justicia a los delincuentes. ¿Por qué ha tenido tanto impacto esta noticia? Bueno, porque hasta el día de hoy Carlos Manso había sido el único alcalde de toda la República Mexicana que se había atrevido a alzar la voz contra los cárteles de la droga. Y si eso le pasa a él, ¿qué podemos esperar los demás? Ahora, lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum apenas lleva un año en el poder. Ella recibió un país con grandes zonas de violencia que ha tratado de atender poco a poco. Recordemos que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se la ha pasado tratando de pacificar al estado de Sinaloa y al de Tabasco. Y ahora Michoacán se suma a esta situación de violencia sin control. Y creo que aquí ya podemos decir de forma abierta que la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador quedó mucho a deber. López Obrador apostó todo por una Guardia Nacional que no ha dado los resultados esperados. Y quizás el error más grande del expresidente López Obrador en materia de seguridad fue haber desmantelado a la propia Secretaría de Seguridad Pública, que estuvo a cargo de una persona que no tenía formación en seguridad, como fue el caso de Rosa Isela. Omar García Harfuch recibió una Secretaría de Seguridad totalmente desmantelada. Por este motivo, el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha podido enfrentar al crimen organizado como debería. Ahora, con la muerte del alcalde de Uruapan, hay mucha gente en redes sociales que está culpando de esta tragedia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los culpables son realmente otros. Rosa Isela, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio pasado, por lo visto no hizo nada. La Guardia Nacional también quedó bastante a deber.
Y el propio expresidente López Obrador también tiene gran parte de la culpa por haber desmantelado la Secretaría de Seguridad Pública. Y por supuesto, el actual gobernador del estado de Michoacán, Bedoya, es otro de los grandes culpables de este asesinato. Por cierto, el gobernador de Michoacán, Bedoya, asistió al funeral de Carlos Manzo. Ahí la gente lo corrió al grito de fuera asesino y tuvo que salir corriendo en medio de un enorme despliegue de seguridad. Tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, están haciendo lo mejor que pueden. El gobierno federal ha impulsado reformas en el Congreso para poder darle más poder a la Secretaría de Seguridad para enfrentar a los cárteles. En lo personal, creo que debemos de tener confianza de que el gobierno federal podrá mejorar su estrategia contra el crimen organizado. Si fracasa, lo de menos es que Morena pierda Michoacán, la Cámara de Diputados o la presidencia en el 2030. Lo grave es que Estados Unidos puede aprovechar esta situación para intervenir en nuestro país. Entonces, esperemos que Omar García Harfuch tenga éxito en su tarea. Si fracasa, el país se nos va a ir de las manos. En conclusión, sin duda que es una gran tragedia lo que ha ocurrido en Uruapan, Michoacán. Si Claudia Sheinbaum quiere limpiar este país, debería de empezar por pedirle la renuncia al gobernador de Michoacán, Bedoya, y de paso al de Sinaloa. La incompetencia de los gobernadores sin duda que le va a pasar factura a Morena en las próximas elecciones del 2027, porque la gente, la verdad es que está muy enojada e indignada con este asesinato. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.